Y si el problema no es que ganas poco, sino que vives rodeado de cosas que reflejan desorden, descuido y una mentalidad de escasez, porque hay algo que entendí con el tiempo, y es que la pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la forma en que uno vive. Y no me refiero a cuánto dinero tienes, me refiero a cómo cuidas lo que ya tienes. Mira, yo he visto personas con muy pocos recursos viviendo con dignidad, y también he visto personas con buenos ingresos viviendo en el caos. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Y la respuesta es más simple de lo que parece. No es falta de dinero, es falta de orden. Déjame decirte algo que puede incomodarte. Tu casa habla de ti, tu habitación grita, lo que tú estás evitando enfrentar, y cada objeto que guardas dice algo de tu mentalidad. No es brujería, no es energía mágica, es sentido común que muchos no quieren aceptar. Yo no vengo a decirte que tires cosas porque atraen pobreza, como si fueran imanes invisibles. No, yo vengo a decirte algo más fuerte. Hay cosas en tu casa que demuestran que tú mismo estás bloqueando tu crecimiento y eso sí es peligroso. Cuando yo entro a una habitación, no necesito que la persona me diga cómo está su vida. Lo veo en el desorden, lo veo en lo acumulado, lo veo en lo que no ha soltado. Porque una persona que no puede soltar objetos, tampoco puede soltar etapas. Y una persona que no suelta etapas no avanza. Hoy quiero hablarte claro. Hay cosas, ropa, objetos, regalos que tienes en tu cuarto, en tu cocina, en tu baño, en tu sala que no te están ayudando. Y no porque tengan mala energía, sino porque representan descuido, apego, desorden, decisiones postergadas. Y voy a empezar por el lugar más importante, tu habitación. Tu habitación no es cualquier lugar, es donde descansas, es donde piensas, es donde te levantas a construir tu vida o a seguir posponiéndola. Y si ese lugar está mal, todo lo demás empieza a desordenarse. Voy a ser directo contigo. Primera cosa que yo sacaría de una habitación, el exceso de cosas. Sí, así de simple. Hay personas que convierten su cuarto música en una bodega. Todo lo guardan, todo por si acaso, todo algún día lo uso, y ese algún día nunca llega. Mira, cuando tú entras a un lugar lleno de cosas, tu mente no descansa, aunque tú digas que sí, porque el cerebro está procesando todo el tiempo estímulos, y cuando hay demasiado, hay ruido. Y una mente con ruido no toma buenas decisiones. No necesitas más cosas, necesitas más claridad. Yo siempre digo algo, el problema no es lo que te falta, es lo que te sobra, porque lo que te sobra ocupa espacio y lo que ocupa espacio no deja entrar lo nuevo. Segunda cosa, comer en la habitación. Y alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque todo en la vida es asociación. Si tú conviertes tu cama en comedor, tu mente deja de entender para qué es ese espacio y empiezas a mezclar descanso con desorden, comodidad con descuido. Y después te preguntas por qué no duermes bien, por qué te levantas cansado, por qué no tienes claridad. No es el universo, son tus hábitos. Tercera cosa, la televisión. Y aquí muchos no van a estar de acuerdo, pero no importa. Hay personas que dicen, yo necesito la televisión para dormir. No, tú no necesitas la televisión, tú necesitas silencio, pero como no estás acostumbrado al silencio, te incomoda. Y el silencio incomoda porque te obliga a pensar, y hay gente que no quiere pensar. Porque pensar implica enfrentar cosas, entonces prende la televisión para no escucharse a sí mismo y eso a largo plazo te desconecta de tu propia vida. Cuarta cosa, el celular al lado de la cama. No te vayan a hablar de radiación, te voy a hablar de algo más real. El celular es la puerta a la distracción. Te acuestas y dices, 5 minutos, y cuando te das cuenta, pasó una hora. Y no solo eso, te levantas y lo primero que haces es mirar la vida de otros. Y así empiezas el día comparándote, distréndote, perdiendo enfoque y después dices, no tengo disciplina. No, no es que no tengas disciplina, es que tienes demasiadas distracciones cerca. Quinta cosa, el desorden. Aquí no hay discusión. Una habitación desordenada es el reflejo de una mente saturada. No significa que seas mala persona, significa que estás cargando demasiado. Pero hay algo importante, ordenar tu espacio. Te obliga a ordenar tu mente, porque cuando empiezas a decidir qué se queda, música y qué se va, empiezas a tomar decisiones y una persona que no decide se estanca. Sexta cosa,
cosas viejas que ya no sirven, colchones viejos, almohadas desgastadas, objetos rotos. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Por qué sigues usando cosas que ya no te sirven? ¿Por ahorro o por costumbre? Porque muchas veces no es falta de dinero, es falta de decisión. Y uno se acostumbra a lo incómodo y después cree que así es la vida. No, la vida no es incómoda. Tú te acostumbraste a vivir incómodo. Séptima cosa, objetos del pasado. Y aquí quiero que me escuches bien. No todo recuerdo debe quedarse en tu presente. Hay gente que guarda cosas de hace 10, 15, 20 años, ropa, cartas, objetos, y dicen, es que tiene valor sentimental, sí, pero también tiene peso emocional. Y cargar el pasado no te deja avanzar. No se trata de olvidar, se trata de saber qué conservar y qué soltar, porque crecer también implica dejar ir. Y esto que te estoy diciendo no es teoría, es práctica. Cuando tú empiezas a limpiar tu espacio, algo pasa dentro de ti. Te sientes más ligero, más claro, más enfocado, no porque cambió la energía, sino porque tomaste control. Y una persona que toma control de su espacio empieza a tomar control de su vida. Pero esto no termina en la habitación. Apenas estamos música empezando. Porque lo que tienes en tu baño, en tu cocina, en tu sala, también habla de ti y lo vamos a ver sin filtros. Ahora, déjame llevarte a otro lugar de tu casa, un lugar que muchos descuidan, pero que dice más de ti de lo que imaginas, el baño. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver el baño con mi vida? Todo, porque el baño es el lugar donde tú te limpias, donde te preparas, donde te ves al espejo. Y si ese lugar está descuidado, no es el baño el problema, eres tú. Voy a decir algo fuerte. Una persona que no cuida su baño difícilmente cuida su vida. No se trata de lujo, se trata de respeto, respeto por uno mismo. Primera cosa que yo revisaría en un baño, productos vencidos. Y esto parece algo pequeño, pero no lo es. ¿Por qué guardas cosas que ya no sirven? Porque te acostumbraste a acumular, no a decidir. Y una persona que no decide vive postergando. Mira, no es el champú vencido el problema, es la mentalidad que lo deja ahí. Porque alguien que dice, luego lo reviso, luego lo organizo, luego lo voto, vive en el luego. Y el luego es el lugar donde se mueren los cambios. Segunda cosa, las fugas. Una llave goteando. Alguien podría decir, eso es normal. No, no es normal, es descuido. Y el descuido siempre tiene consecuencias. Una gota no parece nada, pero constante, desgasta. Así pasa con la vida. Pequeños descuidos repetidos todos los días terminan música afectando todo. Y después la gente dice, no sé en qué momento todo se desordenó. No fue de un momento a otro, fue gota a gota. Tercera cosa, la iluminación. Un baño oscuro refleja abandono. Y no estoy hablando solo de luz física, hablo de claridad, porque cuando tú entras a un lugar oscuro, tu mente también se apaga y una mente apagada no avanza. Cuarta cosa, los espejos rotos o deteriorados. Y no es por superstición, es por lógica. Si tú todos los días te miras en algo dañado, ¿qué imagen estás reforzando? ¿De cuidado o de descuido? ¿No es el espejo? ¿Eres tú lo que estás viendo ahí? Quinta cosa, la acumulación innecesaria. El baño no es bodega, pero hay personas que meten todo ahí, cosas que no saben dónde poner objetos, que ya no usan cosas por si acaso. Y ese por si acaso termina llenando espacios que deberían estar libres porque lo funcional siempre es simple. Sexta cosa, toallas viejas, rotas o desgastadas. Aquí quiero que me escuches bien. ¿Cómo esperas avanzar en la vida si te acostumbras a lo deteriorado? No es pobreza tener poco. Pobreza es acostumbrarte a lo que no te dignifica. Y hay personas que dicen, ¿eso todavía sirve? Sí, pero la pregunta no es si sirve. La pregunta es, ¿te representa? Porque vivir con cosas que ya cumplieron su ciclo es negarte a avanzar. Séptima cosa, la suciedad. Y esto no necesita explicación, pero aún así muchos lo ignoran. Un baño sucio no solo habla de higiene, habla de disciplina. Y sin disciplina no hay crecimiento. No importa cuánto sepas, no importa cuánto ganes, si no tienes disciplina te vas a estancar. Octava cosa, la basura acumulada. Y esto es más profundo de lo que parece, porque hay gente que se acostumbra a convivir con lo que debe desechar. Y eso no solo pasa en el baño, pasa en la vida. Relaciones que ya no aportan,
hábitos que dañan, pensamientos negativos, y ahí siguen. ¿Por qué? Porque no han aprendido a soltar. Y el que no sabe soltar no puede avanzar. Ahora vamos a otro lugar, la cocina. La cocina no es solo un espacio, es un reflejo de cómo te alimentas. Y no solo físicamente, también emocionalmente. Yo siempre digo algo, la forma en que comes refleja la forma en que vives, y si tu cocina está en caos, hay algo dentro de ti que también lo está. Primera cosa, utensilios dañados, platos rotos, tazas quebradas, cubiertos deteriorados. Y alguien dirá, pero todavía funcionan. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Te representan porque aceptar lo dañado termina normalizando el descuido, y una persona que normaliza el descuido empieza a bajar su estándar de vida, y cuando bajas tus estándares empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Segunda cosa, desorden en la despensa. Y aquí no es solo estética, es organización mental. Si tú no sabes qué tienes, no sabes qué te falta. Y eso en la vida es peligroso porque hay personas que tienen recursos, pero como no saben administrarlos, viven como si no tuvieran nada. Tercera cosa, alimentos vencidos. Esto ya no es solo descuido, es irresponsabilidad, porque no solo te afecta a ti, afecta a quienes viven contigo. Y aquí hay algo importante, cuidarte a ti mismo es también cuidar a los demás. Cuarta cosa, los utensilios de limpieza en mal estado, escobas viejas, trapos sucios, herramientas desgastadas. Y esto refleja algo claro. Quieres resultados, pero no cuidas los procesos. Y sin procesos no hay resultados. Quinta cosa, la basura. Pero no solo la basura visible, la que se acumula, porque hay gente que limpia, pero no mantiene. Y mantener es más importante que limpiar, porque limpiar es reacción. Mantener es disciplina y la disciplina es lo que cambia una vida. Sexta cosa, la mala iluminación. Una cocina sin luz es un espacio sin vida y si tu espacio no tiene vida, tu mente tampoco se activa. Séptima cosa, la comida chatarra en exceso. Y aquí no te vayan a hablar de nutrición, te voy a hablar de hábitos, porque una persona que no cuida lo que consume, difícilmente cuida lo que piensa, y lo que piensas define lo que haces, y lo que haces define lo que tienes. Entonces no es solo comida, es disciplina. Y ahora quiero que pienses en algo. Todo lo que hemos hablado no requiere dinero, requiere decisión, porque la mayoría de cambios que necesitas no cuestan, pero cuestan esfuerzo. Y ahí es donde muchos fallan. Quieren resultados sin cambiar hábitos y eso no funciona, pero aún falta algo, porque lo que usas todos los días también habla de ti, tu ropa, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora quiero que mires algo que usas todos los días, pero que casi nunca analizas de verdad, tu ropa. Y no te voy a hablar de marcas, ni de moda, ni de dinero, te voy a hablar de identidad, porque la ropa no solo cubre tu cuerpo, revela tu mentalidad. Hay una verdad que incomoda. Hay personas que quieren una vida diferente, pero siguen vistiendo como alguien que ya no son y peor aún, como alguien que no quieren dejar de ser. Lo primero que yo sacaría de un armario es la ropa que ya no te queda. No importa si te queda pequeña o grande, la pregunta es, ¿por qué sigue ahí? Muchos dicen que la van a volver a usar, pero en la mayoría de los casos no es cierto. No es esperanza, es apego. Apego a una versión de ti que ya no existe. Y cuando te aferras a eso te cuesta aceptar quién eres hoy. Y si no aceptas tu presente, no puedes construir tu futuro. También sacaría toda esa ropa que no has usado en más de un año. Aquí no hay excusas. Si no la usaste en un año no la necesitas, pero la sigues guardando, y eso dice mucho. Dice que te cuesta soltar y una persona que no suelta cosas tampoco suelta etapas. Se queda acumulando en lugar de avanzar. Luego está la ropa del pasado, la del colegio, la universidad, otra etapa de tu vida. Y claro, puedes decir que es un recuerdo, pero no todo recuerdo debe quedarse en tu presente. Hay recuerdos que te inspiran, pero otros te frenan, y tienes que aprender a diferenciarlos porque crecer también implica despedirse. Ahora hablemos de la ropa dañada, manchada, rota, desgastada. Aquí no se trata de apariencia, se trata de estándar. Lo que tú toleras define tu nivel de vida. Si te acostumbras a lo deteriorado, terminas viviendo en deterioro y después te preguntas, ¿por qué no avanzas? No es casualidad, es consecuencia. Te acostumbraste a lo mínimo y el que se acostumbra a lo mínimo difícilmente alcanza algo diferente. También está esa ropa que usaste una vez y nunca más.
La compraste por impulso, por emoción o por ansiedad y ahora solo ocupa espacio. No es solo una prenda, es un recordatorio de decisiones que no fueron conscientes. Y el problema no es equivocarse, el problema es no aprender y seguir acumulando errores. Los zapatos que te lastiman también deberían salir. Y aquí hay algo más profundo. ¿Por qué sigues usando algo que te hace daño? ¿Por costumbre, por apariencia o por no aceptar la realidad? Y eso no solo pasa con zapatos, pasa con trabajos, relaciones y hábitos. Hay personas que viven incómodas, pero lo normalizan, se justifican, y eso es vivir en negación. También hay ropa que compraste sin ningún sentido, ni te gusta ni te representa, pero ahí está. Eso refleja decisiones tomadas sin conciencia y una vida sin conciencia se llena de cosas innecesarias. No se trata de lo que compras, se trata de desde dónde lo haces. Y luego está la ropa que ya está completamente destruida, no vieja, destruida, sin forma, sin vida, sin propósito. Y aún así la guardas porque te da pesar. Pero lo que no ves es que no estás guardando la ropa. Estás guardando una versión de ti que no quiere avanzar. La ropa interior en mal estado también habla más de lo que crees. Nadie la ve, pero tú sí. Y lo que permites en lo privado termina reflejándose en lo público. El nivel de cuidado personal empieza en lo que nadie ve. Y por último, la ropa que no te gusta, pero usas. Esto es más común de lo que parece. Usar algo que no te representa es una forma de desconectarte de ti mismo. Es vivir para cumplir, no para ser. Y cuando vives así, entras en automático. Y vivir en automático es una de las formas más silenciosas de estancarse. Todo esto que te estoy diciendo no tiene que ver con dinero, tiene que ver con decisiones. Puedes tener poco y vivir con orden o tener mucho y vivir en caos. La diferencia no está en lo que tienes, está en cómo piensas y en lo que permites. Y ahora viene algo aún más profundo, los objetos que guardas desde tu infancia, porque ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta. Ahora quiero que entres a un lugar más delicado, porque aquí ya no estamos hablando solo de cosas materiales, estamos hablando de lo que no has soltado emocionalmente, los objetos de tu infancia. Y aquí muchos se resisten porque dicen, eso tiene valor para mí. Y sí, claro que lo tiene. El problema no es el recuerdo, es el apego, porque una cosa es recordar y otra muy distinta es vivir atado al pasado. Hay personas que conservan cajas enteras de cosas que ya no tienen ningún propósito en su vida actual. Juguetes, fotos, ropa, objetos que ya no representan quién son hoy y no los sueltan no porque los necesiten, sino porque sienten que al soltarlos están perdiendo algo. Pero aquí hay una verdad que pocos aceptan. No pierdes el recuerdo cuando sueltas el objeto. Lo que pierdes es el apego. Y el apego cuando no se controla se convierte en un freno porque te mantiene mirando hacia atrás cuando la vida solo avanza hacia adelante. Yo no te estoy diciendo que tires todo, te estoy diciendo que seas consciente, que mires lo que tienes y te preguntes con honestidad, ¿esto me impulsa o me detiene? Por ejemplo, las fotos. Hay personas que guardan fotografías que ni siquiera les gustan, que no les traen buenos recuerdos, que están dañadas, borrosas, sin sentido. ¿Para qué están ahí? Solo ocupan espacio, solo acumulan, solo representan una falta de decisión. Aprender a elegir también es parte de crecer. No todo lo que viviste merece quedarse contigo. Luego están los juguetes viejos, algunos rotos, desgastados, deteriorados, y alguien dirá, pero fue importante en mi infancia. Sí, lo fue, pero ya cumplió su función. Y aquí hay algo clave. Hay etapas que deben cerrarse, porque cuando no cierras etapas te quedas emocionalmente ahí y después no entiendes por qué te cuesta madurar, por qué te cuesta avanzar, por qué te cuesta tomar decisiones. No es casualidad, es que sigues rodeado de cosas que te mantienen en el pasado. También están esas mantas, esos objetos viejos que ya no tienen uso, que están desgastados, pero que guardas porque te acompañaron en algún momento. Y eso suena bonito, pero no es funcional, porque lo que no es funcional termina siendo carga, y cargar cosas innecesarias cansa, cansa mentalmente, cansa emocionalmente, y lo peor es que te acostumbras a vivir cargado y ya ni te das cuenta. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Soltar no es olvidar. Soltar
es avanzar, es reconocer que hubo una etapa que fue valiosa, pero que ya terminó. Y cuando haces eso, haces espacio, espacio físico, pero también mental. Y una persona con espacio piensa mejor, decide mejor, vive mejor. Ahora, hay algo que quiero que te quede claro. Todo esto que estamos hablando tiene un patrón, no es casualidad. Todo apunta a lo mismo: desorden, acumulación, apego. Son señales no de pobreza económica, sino de desorden interno. Porque la verdadera pobreza no es no tener dinero, es no tener claridad, es no tener disciplina, es no tener dirección. Y eso no se arregla ganando más, se arregla cambiando hábitos. Y ahora quiero que vayamos a un lugar donde esto se vuelve todavía más evidente: la sala. Es el lugar donde recibes visitas, donde compartes, donde se refleja cómo te relacionas con los demás. Porque tu casa no solo habla de ti, habla de cómo te muestras al mundo. Y lo que pasa en tu sala muchas veces es el reflejo de cómo te sientes por dentro. Y eso lo vamos a ver ahora. Ahora entremos a la sala. Es el lugar donde recibes a otros, donde compartes, donde muestras una parte de tu vida sin darte cuenta. Porque la sala no es solo un espacio físico, es una extensión de cómo te relacionas con el mundo. Y aquí hay algo importante: tú puedes cerrar la puerta de tu habitación y esconder tu desorden, pero la sala es lo que otros ven, y lo que otros ven muchas veces confirma lo que tú eres. Voy a ser directo: si tu sala desordenada, no es falta de tiempo, es falta de prioridad, porque siempre hay tiempo para lo que realmente importa. Entonces, la pregunta no es si puedes ordenar, la pregunta es: ¿por qué no lo haces? Y ahí es donde empieza el problema. Primero, cosas acumuladas en la entrada, zapatos tirados, objetos amontonados, cosas que no tienen lugar. Y alguien dirá: eso es normal. No, se volvió común, pero no es correcto. Porque cuando tú entras a un espacio así, lo primero que sientes es carga. No necesitas saber de energía, lo sientes: pesadez, desorden, saturación. Y eso afecta tu mente porque el entorno influye más de lo que crees. Si cada vez que entras a tu casa sientes caos, tu mente se acostumbra al caos, y una mente acostumbrada al caos toma decisiones caóticas. Segundo, ropa o cosas tiradas en la sala. Esto es más profundo de lo que parece, porque refleja descuido, refleja falta de estructura, refleja una mentalidad de después lo hago. Y el después es el lugar donde se acumula la mediocridad, porque las cosas pequeñas que no haces hoy se convierten en problemas grandes mañana. Tercero, objetos sin sentido, llaves que ya no sabes para qué son, papeles viejos, cosas que nadie usa y ahí siguen. ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión de limpiar. Y limpiar no es solo quitar cosas, es tomar control. Cada objeto que decides sacar es una decisión que fortalece tu carácter, pero cada objeto que dejas por pereza debilita tu disciplina. Cuarto, fotos del pasado que ya no representan tu presente. Y esto es fuerte porque hay personas que viven rodeadas de recuerdos, pero no están construyendo nada nuevo. La sala debería mostrar quién eres hoy, no quién fuiste hace 10 años, porque si todo en tu entorno apunta al pasado, tu mente también se queda ahí y una persona que vive mirando atrás no avanza. Quinto, cosas dañadas, muebles rotos, decoración deteriorada, objetos que ya cumplieron su ciclo. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué los mantienes? ¿Por economía o por costumbre? Porque muchas veces no es falta de dinero, es falta de decisión. Te acostumbraste a vivir así. Y cuando te acostumbras, dejas de cuestionar, y cuando dejas de cuestionar, te estancas. Sexto, la mala iluminación. Una sala oscura es una sala sin vida, y un espacio sin vida no inspira, no invita, no motiva, y eso afecta más de lo que crees, porque los espacios también educan tu estado mental. Un lugar claro, limpio y ordenado te activa. Un lugar oscuro, desordenado y descuidado te apaga, y después dices que no tienes ganas de hacer nada. No es solo falta de motivación, es el ambiente que tú mismo creaste. Séptimo, el exceso. Demasiados adornos, demasiadas cosas, demasiado de todo. Y cuando hay demasiado, no hay claridad, porque lo simple es funcional, lo excesivo confunde, y una mente confundida no decide bien. Ahora quiero que veas algo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene un patrón.
No se trata de objetos, se trata de decisiones, se trata de hábitos, se trata de disciplina, porque una casa ordenada no es cuestión de dinero, es cuestión de carácter. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren cambiar su vida, pero no cambian lo básico. Quieren resultados sin transformar hábitos. Quieren avanzar sin soltar. Y eso no funciona porque el cambio no empieza cuando ganas más dinero, empieza cuando decides vivir diferente con lo que ya tienes. Y ahora quiero ir más allá porque no solo son los objetos, también son los regalos que aceptas y lo que permites que entre a tu vida. Y eso también puede marcar una diferencia enorme. Ahora quiero que pienses en algo que muchas veces no cuestionas, los regalos. Sí, los regalos, porque hay algo que casi nadie analiza. No todo lo que recibes te beneficia. Y no estoy hablando de supersticiones, estoy hablando de criterio, porque aceptar todo lo que llega a tu vida sin filtrar es una forma de falta de carácter, y una persona sin criterio termina cargando cosas que no necesita. Hay personas que no saben decir no les dan algo y lo reciben, no porque lo quieran, sino por compromiso. Y ahí empieza el problema, porque comienzan a llenar su casa y su vida de cosas que no eligieron. Y cuando tú no eliges lo que entra a tu vida, alguien más lo hace por ti. Y eso es peligroso porque poco a poco dejas de tener control y empiezas a vivir rodeado de cosas que no te representan. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no elegiste tú? Regalos que nunca usas, objetos que no te gustan, cosas que simplemente están ahí ocupando espacio. Y lo más grave no es eso. Lo más grave es que te acostumbraste. Te acostumbraste a aceptar, te acostumbraste a guardar, te acostumbraste a no decidir, y eso se traslada a todo, a tus relaciones, a tu trabajo, a tus hábitos, porque el que no decide en lo pequeño, tampoco decide en lo importante. Hay regalos que traen compromiso, no porque tengan algo malo, sino porque generan carga, te obligan a corresponder, te hacen sentir en deuda, te quitan libertad. Y una persona que vive en deuda emocional no vive tranquila. Por eso tienes que aprender algo básico. No todo lo que te dan debes aceptarlo. Y esto no es ser grosero, es tener identidad. Porque cuando tú sabes quién eres, no necesitas llenar tu vida de cosas innecesarias. También hay regalos que simplemente no tienen sentido para tu vida, pero los guardas. ¿Por qué? Por pena, por educación, por no incomodar. Y mientras tanto, te incomodas tú porque vives rodeado de cosas que no quieres, pero que no te atreves a soltar. Y eso es una forma de debilidad porque decir sí a todo no es bondad, es falta de límites.